Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 641. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Vamos a dar un espacio de tiempo para que las personitas que no han visto el anuncio maravillosa presencia y que de esa manera puedan. Vamos a dar entonces unos minutos para que aquellas personitas que no han visto, recordarles que estamos haciendo una lectura de la Biblia capítulo a capítulo. Entonces, para que cada uno de ustedes ubique en sus Biblias el capítulo número 16 del segundo libro de Crónicas. Si usted se puede ubicar ahí, sería fantástico para que pueda en este momento estar escuchando nuestro grupo y estar atento a lo que vamos a estar hablando. Creo que ahí ya me escuchan bien, ¿sí? Perfecto. Entonces recordarles, buenas noches hermano Francisco, Dios me lo bendiga. Recordarles, segunda de Crónicas capítulo 16, el tema que vamos a trabajar hoy se llama Al límite. Al límite. Recordemos que tenemos en este momento como una intención especial el conocer más al Señor, y sabemos que esto lo podemos lograr a través de la lectura y el estudio de la Biblia. De igual manera también tenemos muy en claro que queremos también tener una mejor comunión con Dios, y eso se puede lograr a través de la oración. Siempre recordándoles el hecho de compartir este grupo. Sabemos que estamos llegando a muchas personas a diario. Los bendecimos, los saludamos desde donde quiera nos escuchen. Esperamos que estas oraciones sean favorables a su vida espiritual, que sean oraciones que les ayuden a crecer en su amor hacia el Señor. Entonces vamos a continuación a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude a estar concentrados, que nos ayude a entender su palabra y que nos ayude a aplicar su palabra. Oremos al Señor. Amado Señor, bendito nuestro Salvador, te damos muchísimas gracias por la sublime oportunidad de poder orar delante de tu presencia, Señor. Es algo que la humanidad no comprende, Señor, y no comprenderá a menos que tú les busques, Señor. Te pedimos hoy que a través de tu palabra, Señor, podamos ser de inspiración a personas que no te conocen. Señor, te pedimos que a través de tu palabra nosotros podamos fortalecer nuestra fe. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, porque sabemos que cada día te ofendemos. Para la honra y la gloria tuya, Señor, cada día te ofendemos menos, y queremos seguir avanzando en ese camino, Señor, en un camino fiel y firme hacia ti, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, que seas tú glorificándote, Señor amado. Te pido también, Señor, que pongas en mi boca las palabras correctas para que cada persona que las escuche sea transformada, Señor. Te pedimos que honres a aquellos que se humillen delante de ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Nos disponemos a leer tu palabra. Ayúdanos y guárdanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en segunda de Crónicas 16 así. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente a Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó plata y oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con el rey Asa y dio a los jefes de su ejército la orden de atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron Lión, Dan y Abel Mayín, y todos los depósitos que había en las ciudades de Neftalí. Cuando Baasa se enteró, suspendió las obras de fortificación de Ramá. Entonces el rey Asa movilizó a todo Judá y se llevó a Ramá las piedras y la madera con que había estado fortificando aquella ciudad, y fortificó más bien Gibeá y Mizpá. En esa ocasión el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor tu Dios,
El ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos, y sin embargo el Señor los entregó en tus manos, porque en esa ocasión tú confiaste en Él. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles, pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Asa se enfureció contra el vidente por lo que éste le dijo y lo mandó encarcelar. En ese tiempo Asa oprimió también a una parte del pueblo. Los hechos de Asa desde el primero hasta el último están escritos en el libro de los reyes de Judá en Israel. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Lo sepultaron en la tumba, en la tumba que él había mandado cavar en la ciudad de David, y lo colocaron sobre un lecho lleno de perfumes y diversas clases de especias aromáticas muy bien preparadas. En su honor encendieron una enorme hoguera. Muy bien, mis hermanos, hemos terminado segundo de Crónicas 16. Yo les recomiendo mucho, si de pronto usted no pudo escuchar el tema de ayer, que pueda escucharlo y luego escuchar este de hoy. Sería fantástico. En este capítulo que acabamos de leer, vemos la continuación y el final del reinado de Asa, rey en Judá. Durante ese periodo enfrentó a Baasá, es lo que el texto nos está describiendo. Baasá, en este caso, era el rey en Israel. Recordemos que esta división, este enfrentamiento que hay entre hermanos, se daba desde tiempos de Salomón, cuando Salomón y su hijo Roboán dividieron Israel por causa de la desobediencia, del maltrato al pueblo y demás. Y en esa división entre pueblos hermanos, vemos que aún así la mano de Dios continuaba obrando. Lo que a mí me impacta de este capítulo es cómo Asa, siendo un buen rey, porque era un buen rey, lo vimos, de un momento a otro empezó a olvidarse de Dios. Este capítulo nos muestra eso. Y eso ocasionó que terminara un periodo de paz que Dios les había permitido. Pero además de eso, al enfrentar en sus fuerzas esa guerra, no solamente perdió el apoyo de Dios, sino que se enfermó gravemente. Y finalmente, debido a eso, perdió la vida. En este texto vemos que el Señor quiere advertirnos sobre la importancia de ser firmes en nuestras convicciones cristianas y no permitir que nuestros hábitos espirituales sean reemplazados en el tiempo. Es decir, pareciera que hay una conducta en el ser humano cuando pasan los años, como que se cansa de hacer las mismas cosas con las cuales podemos agradar a Dios. Cuando el cristiano lleva muchos años, empieza a querer probar cosas nuevas. Y es ahí donde el cristiano empieza a perderse. Bueno, algo así fue lo que le pasó a Asa, ¿no? Se cansó de confiar en el Señor y de ver las victorias, y empezó a confiar más en sus propias emociones. Por eso en el tema de hoy le dimos el título de Al límite, porque todos los cristianos estamos en algún momento de nuestras vidas al límite de caer, al límite de desviarnos por causa de esa sobreconfianza que ponemos en nosotros mismos. Entonces hoy vamos a aprender cómo manejar las emociones cuando tenemos situaciones límite. Cómo manejar las emociones cuando tenemos situaciones límite. Lo primero es examine las soluciones, porque por supuesto, si usted está en una situación límite, ¿qué es lo que usted necesita? Soluciones, ¿cierto? O sea, si yo estoy en una situación, en un accidente, en medio de una enfermedad, no tengo para pagar el arriendo, me acaban de echar del trabajo, fui infiel a mi esposa y estamos a punto de divorciarnos, situaciones complejas, situaciones límite, estamos en una guerra en el país y tengo que salir. ¿Qué debo hacer en esas situaciones límite? Yo no puedo actuar como actúa cualquier persona, yo soy cristiano. Entonces la Biblia, que es el manual que Dios ha dejado, nos ha dicho, mire, antes de hacer cualquier cosa, examine las soluciones. Veamos lo que dice el versículo 3 al 4. Hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío. Aquí te envío oro y plata. Anula tu pacto con Baasá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Ben-Hadad
Estuvo de acuerdo con el rey Asa y dio a los jefes de su ejército la orden de atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron Iyón, Dan y Abel Mayín y todos los depósitos que había en las ciudades de Neftalí. Lo que transmite este versículo es que Asa no analizó la solución que se le vino a la mente. De hecho, no le consultó al Señor, pero aparte de eso, lo que él hizo fue un arreglo con un rey que pertenecía a un pueblo que no era el de Dios para atacar a hermanos que eran del pueblo de Dios. Imagínense la solución que buscó él. Es importante dejar claro que la situación de Asa no era fácil. Empecemos por ahí, porque muchas veces nosotros leemos estos textos y pensamos que es fácil estar en una guerra y tomar ese tipo de decisiones. No, es supremamente difícil. Tenía pueblos hermanos que estaban rodeando Judá con el propósito de destruirlos. Sus propios hermanos les querían hacer daño. Eso quiere decir que ante esta situación era necesario elaborar un plan para resolver la situación. O sea, lo malo no es elaborar planes, no es tratar de resolver. Lo que es malo es no examinar si el plan es el correcto. De la misma manera debemos hacerlo nosotros. El problema con Asa es que Dios no estuvo incluido en el plan de proteger a Judá. Pero ¿saben qué es lo irónico? Que Judá era el pueblo de Dios. O sea, imagínese usted, es como que usted, digamos, esté en una empresa trabajando y usted quiere hacer un cambio de personal. Usted quiere cambiar el personal y quiere cambiar el producto que se vende allí, pero usted no le informa al dueño. Usted lo hace por su cuenta. ¿Qué cree que va a pasar con el dueño? ¿Será que se va a disgustar? Bueno, eso hizo Asa. Asa era el rey del pueblo de Dios e hizo algo sin consultarle al dueño del pueblo. Pero por misericordia y fidelidad de Dios, el Señor lo seguía guardando. Eso es impresionante. Perdón. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos acá es, ¿por qué Asa hizo eso? Y para responderlo, podemos recordar que a muchos de los personajes bíblicos les sucedió esto mismo. Si usted, por ejemplo, revisa la historia de David, en varios capítulos, usted lo ve que él, sin consultar a Dios, hizo cosas que posteriormente le trajeron consecuencias graves. Y me gusta recordar este caso porque nosotros sabemos que, por ejemplo, en un momento de su vida, David se quedó en el palacio mientras el ejército peleaba, y fue en ese momento que él adulteró, y que desencadenó otra cantidad de pecados y consecuencias gravísimas, como la muerte de hijos y demás. Bueno, a Asa le estaba pasando algo similar. Para llevar nosotros este punto a lo práctico, debemos aprender a identificar si Dios está de acuerdo con las soluciones que yo estoy pensando. Y para ello podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿usted ya oró a Dios por esa solución? ¿Usted ya verificó en la Biblia o pidió consejo a alguien que la conozca bien para saber si su plan ofende a Dios? Llenita, siéntese. ¿Usted ha verificado si de pronto la solución que usted está pensando darle a esa situación obstruye o beneficia de alguna manera su crecimiento espiritual? O sea, nosotros debemos analizar diferentes situaciones que en este momento pueden afectar o beneficiar nuestra vida. Y es importante, ¿no?, que nosotros tengamos en cuenta ese tipo de cosas para que podamos llevar una vida que le agrade a Dios, porque normalmente las soluciones que nosotros en nuestra carne y a primera vista ofrecemos al Señor son soluciones que afectan nuestra relación con Dios. Por eso es que usted ve gente que entonces está desesperada por dinero y le ofrecen un subsidio y le dicen, pero para tenerlo tiene que mentir. No importa, no importa. Y en el desespero ese cristiano miente por ese subsidio. Muchas veces desagradamos a Dios de diferentes maneras. Y acá yo les acabo de dar a ustedes varias formas como usted puede detectar si esa solución que usted está dando puede ofender al Señor, puede afectar su crecimiento espiritual. Ahora, si usted es una persona emocionalista, a la que todos los planes le parecen perfectos y todos los quiere llevar a cabo, yo le animo a pedirle a Dios que le ayude a dominar sus emociones, porque en una de esas usted va a terminar muy mal. Hay personas que todos los planes le parecen buenos, todos. Todas las predicaciones le parecen buenas, todo le parece excelente, todo es no. Nosotros debemos aprender que no todo lo que nos ofrecen, que no todas las soluciones que nos dan son correctas. Y por eso Dios nos dejó un manual para que nosotros identifiquemos cómo podemos tomar mejores decisiones y aplicar mejores
soluciones. Número 2, cuando usted esté en una situación límite, no solamente debe examinar la solución que le está dando, sino tiene que recapitular su pasado. En ese momento, cuando usted esté en esa situación límite, usted tiene que recordar otras situaciones similares para que usted diga, uy, en esta ocasión yo lo hice así y me pasó esto, en esta hice esto y me pasó esto, ¿qué voy a hacer? Mire lo que dice el versículo 7 y 8. En esa ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos. Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos porque en esa ocasión tú confiaste en Él. Lo que está haciendo Hananí, ¿sabe qué es? Recapitulando el pasado de Asa. Oiga, Asa, ¿usted es que no se acuerda? Usted ya vivió esta situación. Usted ya la vivió. Y cuando usted confió en el Señor lo libró. El ejército era más grande que el de ahorita. ¿Y usted por qué ahora toma decisiones por su cuenta? Más adelante veremos que cuando Hananí hace esto, Asa no lo tomó bien. Lo que yo trato de hacer con este punto es establecer en ustedes el hábito de recordar lo que nos ha pasado cuando obramos con y sin Dios. Que usted aprenda a recordar, oiga, cuando yo obré sin Dios en esta situación me pasó esto, cuando obré con Dios me pasó esto. De hecho, en el versículo 8 le acabo de decir que Asa ya había enfrentado una decisión similar y en esa ocasión, si confió en el Señor, salió victorioso, pero en esta no. La cuestión es que Asa no recordó esa escena de su pasado. Y acá quiero que ustedes por un momento piensen cuántas cosas Dios ha permitido hasta hoy para alejarlo del pecado, para acercarlo a Cristo. Algunos podrán recordar ese día en que el sicario llegó a matar a alguien y casi le pega el tiro a usted. Otros recordarán aquel incidente del que aún no saben cómo salieron vivos. Otros reflexionarán si en la pandemia murieron más de 6 millones de personas, ¿cómo es que yo sigo con vida? Otros se acordarán y dirán, yo me acuerdo que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y de entre millones de personas Dios me llamó a mí. Recordar esas cosas y examinar mis decisiones actuales me permitirán ver si soy un agradecido o un desagradecido con Cristo. Me permitirán a mí tomar mejores decisiones cuando las situaciones estén al límite. Cuando yo esté desesperado, angustiado, voy a poder tomar mejores decisiones. Hebreos 3, capítulo 12 al 14 dice, cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y escuchen este versículo. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que en el principio se nos dio. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que en principio se nos dio. El consejo del escritor hebreo es similar al de Hananí, el que le dio a Asa. No podemos olvidar que nuestras victorias provienen de la confianza en Cristo. De modo que si tenemos eso claro, pues no vamos a depender de las cosas del mundo como lo hizo Asa. Entonces, tener esto claro es vital. Y el texto está diciendo, oiga, no permitan que se endurezcan ustedes por el engaño del pecado. Acuérdense que ustedes van a tener una fe, una confianza en Cristo, pero tienen que retenerla. Tienen que estar activos en su fe. Entonces acá podemos tener claro que el mundo va a intentar que nosotros confiemos en las cosas que ahí se nos ofrecen. Hemos visto que para manejar las emociones en situaciones límites debemos examinar las posibles soluciones que queremos aplicar. Pero también debemos recordar el pasado, recapitular aquellas situaciones donde tuvimos situaciones similares, cómo las solucionamos y cómo deberíamos solucionarlas en esta ocasión sin llegar a afectar nuestra vida espiritual o nuestra comunión con Dios. Y número 3, en esas situaciones límite, evalúe lo que podría pasar. Evalúe
lo que podría pasar. Mire esto, versículo 9 y 10. Ojo que estamos hablando del rey Asa, un rey magnífico, un rey especial, un rey que fue capaz de enfrentarse a su propia abuela y de tumbarle la estatua que tenía montada en el templo de Israel, en el templo de Judá. Ese rey es el que vamos a describir ahora. Dice así el versículo 9. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes lo son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Esto se lo está diciendo Hananí. Y en respuesta le dice, Asa se enfureció contra el vidente por lo que éste le dijo. ¿Le estaba diciendo algo malo? No. Le estaba abriendo los ojos. Y mire lo que pasó. Asa se enfureció contra el vidente por lo que éste le dijo y lo mandó a encarcelar. En ese tiempo, Asa oprimió también a una parte del pueblo. Usted dice, Jorge, ¿y es el mismo Asa que eliminó toda la idolatría, que se puso a trabajar por el pueblo de Judá, que restableció varias regiones que de otras tribus de Israel venían a Judá para hacerse parte del pueblo de Dios y poderse congregar porque no había adoración en ningún otro lado y él la restableció? ¿Es Asa? Sí, el mismo. Ese mismo Asa. Ese mismo Asa ahora había encarcelado a un profeta de Dios. ¿Y por qué les muestro esto, mi hermano? Porque es que Asa no analizó lo que podía pasar. Él no creyó que iba a llegar a esta situación. Imagínese, es un hombre de Dios. Ahora muchos de nosotros que ni siquiera leemos la Biblia, si usted ni siquiera ora, imagínese lo que a usted le puede pasar, al punto que usted puede llegar. Este hombre llegó a encarcelar y llegó a tratar mal, a oprimir al pueblo de Dios. Imagínese lo que usted puede hacer cuando se aleja del Señor, cuando usted comienza a tomar decisiones por su propia cuenta, a solucionar a como usted le parezca. Cuando usted no recuerda de dónde lo sacó el Señor, usted está actuando como un necio y no está pensando en lo que le va a pasar. En Colombia, las personas, por ejemplo, solemos ser muy emprendedoras, pero con poca planificación. Entonces usted puede encontrar una persona que monta un puesto de empanadas porque le dijeron que eso era bueno, pero esa persona no analizó si el lugar donde está es bueno, cómo triunfaron los que han vendido muchas empanadas. No mide nada, simplemente monta el negocio y no mide qué pasaría si el negocio falla. De la misma manera pasa en la vida de muchos cristianos en la actualidad. Llegan a la fe y quieren de forma instantánea lograr todo. Y si no lo logran, si no los ascienden, si no les acceden a sus demandas, si no están de acuerdo con lo que ellos creen de la Biblia, llevando tan poco tiempo, se van de la iglesia. Hablan más de sus líderes, de sus pastores. En el caso de Asa, recordemos que era un buen rey. Quiso solucionar problemas del reino de Dios solo en sus fuerzas, sin recordar que era Dios quien los había mantenido libres y en paz. Pero además, él no midió hasta dónde podía llevarlo su necedad. De hecho, los versículos que acabamos de leer dicen que encarceló al profeta, se los dije hace un momento. Y ese profeta lo estaba intentando ayudar. A mí esta situación me parece impresionante, pero de hecho la he vivido. Tengo muchos hermanos a los que les he intentado ayudar, aconsejar, no me vuelven a contestar, me dejan en visto, se portan groseros. Y si continuamos leyendo el versículo 12, dice que en el año 39 de su reinado Asa se enfermó de los pies y aunque su enfermedad era grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. Oiga, qué detalle. Y luego dice el versículo 13, en el año 41 de su reinado Asa murió y fue sepultado con sus antepasados. Qué tremendo lo que nos está transmitiendo este texto. No que no podamos confiar en los médicos, pero nuestra primera confianza está en el Señor. Ahora, yo no quiero que tomemos la actitud de juzgar a Asa, porque él ya murió. Él hizo un buen trabajo, en el final de sus días se desvió un poco. Él ya le entregó cuentas al Señor, pero usted y yo continuamos vivos. Y lo que le pasó a ese hombre nos va a ayudar a nosotros para planificar y evaluar mejor lo que podría pasar si continuamos igual. Si usted nota que se está volviendo altivo, que le da igual participar o no de las actividades de la iglesia, que cada vez le gustan más las actividades del mundo y compartir y hablar para usted es muy fácil con las personas del mundo y de temas del mundo,
Pero cuando usted está hablando de la palabra del Señor, le da por pararse, por hacer 10.000 cosas, se duerme, se desespera. No lo dude, usted se está endureciendo. Y es cuestión de tiempo para que termine como Asá. Es una palabra de advertencia la que el Señor nos está dando hoy. Espero que la sepan tomar, que no la tomen como Asá. Oremos al Señor. Amado Dios, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta bonita noche, Señor, en esta preciosa semana. Te damos las gracias porque a pesar de las pruebas, Señor, lo más importante es que tu presencia está con nosotros, Señor. Que si hoy vinieras en las nubes, Señor, nos iríamos contigo, mi Dios. Y te damos las gracias porque no lo merecemos, pero aún así no lo diste. Eres el Dios de la salvación, eres el Dios de la creación. Eres el Dios que nos ha salvado, Señor. Tu Hijo Jesús, con su sangre nos ha redimido, Señor. Y es digno de que nosotros aprendamos a sufrir, aprendamos a vivir, Señor, y que aprendamos a manejar esas situaciones donde tenemos límites, Señor, donde sufrimos, donde nos angustiamos, donde no sabemos qué hacer. Pero tú las permites, Señor, precisamente para que nosotros seamos, Señor, edificados en la gracia, para que nosotros seamos formados en la fe. Ayúdanos a tomar mejores decisiones, Señor, a examinarlas antes de ponerlas en práctica. Ayúdanos a no olvidar nuestro pasado, Señor. Que nosotros retengamos esa confianza, esa fe que tú nos has dado, para que nos mantengamos firmes, Señor. Que nunca nos olvidemos de dónde nos has sacado y las cosas que hacíamos antes, las cosas que tú has hecho por nosotros, las victorias que nos has dado. Que nosotros tengamos claro, Señor, que si no ponemos en práctica estos principios, si no evaluamos lo que podría pasar a futuro, Señor, podría irnos muy mal, como le pasó a Asá, Señor. Un caso muy particular, un caso muy especial, Señor. Cuando estudiaba este libro o esta historia desde el libro de Reyes, Señor, no pude ver tantas cosas como las que tú muestras en Crónicas, Señor. Y te agradezco porque al principio veía a Asá como alguien que nunca había pecado, Señor. Pero tu palabra dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. En este libro, Señor, tu palabra, solamente Cristo está limpio de pecado. Los demás de alguna forma siempre fallaron, Señor. Y yo te pido que tengas misericordia de nosotros porque también te hemos fallado muchas veces y de muchas maneras. Por favor, concédenos la paz en nuestros corazones, ayúdanos a vivir, Señor, en libertad a nuestro pecado, que nuestra carne sea liberada de ese yugo y que aprendamos, Señor, a vivir en santidad. Te doy gracias, Señor, porque aunque en esta semana en mi familia, Señor, tuvimos un accidente y mi madre estuvo mal, ya tú, Señor, obraste en su favor, Señor, y aun si no lo hubieras hecho, tú eres soberano, Señor, tú eres digno de que te adoremos. Aun si hoy la situación fuera otra, estaríamos acá haciendo este mismo grupo, adorándote, alabándote, bendiciéndote, Señor, porque tú eres más grande que todas las cosas, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque es más importante la salvación de las almas. Sigo clamando por las personas que se encuentran en la UCI, Señor, porque estoy convencido de que tú les permites esas situaciones para que te busquen, Señor. De hecho, es muy normal escuchar en estos lugares cuando sienten dolores terribles que pronuncian tu nombre, Señor. Y me llamó la atención que hoy, cuando leía el texto, Asá en medio de su dolor no te buscó. Señor, que las personas que son de ese tipo de conducta entiendan que son necios y que tienen una respuesta en ti, ya sea para que tú les sanes y les salves, o sencillamente para que les salves, Señor, y para que les acompañes en su dolor. Amado Dios, gracias damos a ti por esta oración, Señor, por este grupo. Te pido que mañana nos bendigas en el culto dominical, Señor, que animes a las personas que están indecisas en si van o si no van. Señor, ayúdales a entender la importancia de congregarse, de conocerte, de buscarte, Señor mi Dios. Bendito sea tu precioso, tu poderoso nombre. Confiamos en tu obra maravillosa, en que tú despertarás los corazones, aún los más duros, y les harás volver al camino, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias. Si el Señor así lo permite, estaríamos nuevamente el lunes a las 8 de la noche. Que Dios los guarde.